Jaime Watt, padre de la máquina de vapor, no tenía ninguna preparación ingenieril, ni inventó ninguna máquina de vapor. En la juventud solo oyó que existían unas máquinas de fuego. No se interesó seriamente por el vapor, y hasta los 28 años, absolutamente nada tenía que ver con todo esto. En nuestros días también los chicos ingleses encuentran en uno de los primeros libritos para niños un cuento enternecedor, de color rosa, sobre el pequeño Jaime, quien observaba pensativo el chorrillo de vapor que salía del pitorro de la tetera. Estas leyendas son imprescindibles para los grandes hombres. Descartes, a la edad de 3 años, al ver el busto de Euclides, dijo: «Ah». Y a Seriocha Korolev le gustaba especialmente el cuento sobre la alfombra mágica. Quién sabe, a lo mejor, Jaime efectivamente miraba la tetera, pero el vapor que salía por el pitorro no podía hacer pensar a una mente tan joven en la idea de utilizarlo en alguna máquina, aunque sea por el hecho de que hacía tiempo que se le utilizaba en distintas máquinas de este tipo. Ya en el año 120 antes de nuestra era, el científico de Alejandría, Herón, describió su globo de Eola que giraba bajo la acción de dos chorritos de vapor que salían de él. En 1663, el marqués de Worcester construyó un juguete con un milagroso motor de agua, lo cual permite a los ingleses discutir sobre la prioridad en este descubrimiento. La discusión aparece bastante cómica por cuanto fueron los mismos ingleses quienes entregaron la patente sobre el motor de vapor solo 35 años más tarde, y no al marqués, sino al capitán Thomas Savery, quien construyó la máquina casi simultáneamente con su compatriota y tocayo, el herrero Newcomen. La máquina del herrero, por muy mala que fuera, se consideraba de todos modos más perfecta que la del capitán y trabajaba en las minas. A su vez, los franceses, no sin fundamento, atribuyen el honor de este descubrimiento a Salomón de Caus y a Denis Papin, mientras que los alemanes defienden la prioridad del burgomaestre de Magdeburgo, Gerick. Todos estos hombres vivieron y trabajaron mucho antes de venir al mundo Jaime Watt y su legendaria tetera. A propósito, en honor a la justicia, hay que decir que la máquina de Iván Polsunov, muy original y por lo visto la más perfecta para su tiempo, también ya trabajaba antes de que apareciera la máquina de Watt, mientras que el proyecto de la máquina rusa fue presentado por Polsunov al director de las fábricas de Kolivano-Voskresensky antes de que Watt se dedicara a los motores de vapor. La trágica suerte de Polsunov, quien a los 38 años murió de tisis galopante antes de ponerse en funcionamiento su máquina, fue muy distinta de la vida compleja, pero al fin de cuentas feliz del inglés que llegó a la ancianidad. Así que Watt no inventó la máquina de vapor, y es difícil establecer el nombre de su inventor. La misma idea de este motor flotaba en el aire, haciendo aparecer modelos diferentes en los distintos países. El mundo esperaba su aparición de un momento a otro. La industria naciente se hallaba estancada, privada de un motor sencillo, barato y, lo principal, potente, que se necesitaba de una manera perentoria y urgente. El invento de Watt no era simplemente un gran invento, sino el más deseado en la historia de la humanidad. El gran genio de Watt, escribía Marx, se acredita en la especificación de la patente expedida a su favor en abril de 1784, en la que su máquina de vapor no se presenta como un invento con fines especiales, sino como un agente general de la gran industria. James Watt nació en Greenock, una pequeñísima ciudad de Escocia que por nada especial se hizo famosa ni antes ni después de este acontecimiento. Su abuelo daba clases de matemáticas y de arte de navegación, y gozaba del respeto de los paisanos quienes constantemente lo elegían juez principal de la comarca o presidente del consejo eclesiástico. Su padre heredó en parte la erudición del abuelo, pero, además, también poseía vena de empresario. Construía barcos y era su propietario. Vendía y tenía un depósito de anclas, cables y otros aparejos. Construyó la grúa. Reunía instrumentos de navegación. Abrió un taller donde el pequeño James se pasaba horas enteras. Después de la pesca, a la que se entregaba apasionadamente, el trabajo en el taller era su ocupación predilecta.
Ya dije que Watt no tenía preparación ingenieril. Hablando estrictamente, no recibió instrucción alguna en general. Siendo un niño enfermizo, a menudo padecía dolores de cabeza. Estudiaba en la escuela y en el colegio de manera muy desigual y se consideraba, entre sus condiscípulos, como bastante obtuso. Solo cuando ya tenía 13 años, sus evidentes capacidades en matemáticas lo promovieron al número de los primeros estudiantes, para gran vergüenza de los burlones. Cuando vivía invitado en la casa de su tío, profesor de lenguas antiguas en la Universidad de Glasgow, empezó a realizar diferentes experimentos de química y física. En general, le gustaba trabajar solo, tranquilamente, reflexionar sin apresurarse sobre lo hecho y comprobar una y otra vez sus ideas por medio del experimento, e incluso su tiempo libre lo dedicaba a su escudriñadora observación que le permitía, según el testimonio de su amigo y biógrafo, el profesor Robinson, hacer de cualquier cosa objeto de un serio estudio. James esquivaba los juegos bulliciosos y toda clase de competiciones deportivas. Raras veces se levantaba temprano. Recordaba en sus memorias su tía. Pero durante varias horas de estudio alcanzaba a hacer más de lo que las personas ordinarias hacen en varios días. Así fue creciendo en la pequeña ciudad de Escocia y así se formó como persona calmada, enfermiza, erudita, esmerada, escudriñadora, con espíritu de observación, amante de reflexionar y construir. Sabía manejar muchos instrumentos, incluso aprendió fundición. Leía y sabía muchísimo, pero no podía determinar su futuro. Su origen y educación no le permitían ser un simple contramaestre. La ausencia de hábitos de empresario le impedía ocuparse del comercio y de la organización del oficio. Sus muy escasos ingresos le obstaculizaban entrar en la industria, y la modestia y las enfermedades le imposibilitaban buscar la felicidad en las tierras de ultramar. Era un hombre universal para quien era difícil encontrar trabajo. Era inventor por temperamento, por su modo de pensar y de vivir. Cosa sorprendente, era inventor sin haber inventado nada. Desde luego, tal profesión no existía. En nuestros días también se ha debatido mucho acerca de si en la naturaleza se ha dado semejante profesión y si el espíritu de invención no se debía considerar como cierta inclinación del carácter. Jane pensó durante largo tiempo en su futura vida y decidió buscar su vocación en la óptica o en el oficio de instrumentalista, en algún lugar cercano a la inteligente y delicada técnica. No solo en Greenock, sino en toda Escocia no hubo quien pudiera enseñarle esta profesión, y Jane, a la edad de 19 años, se dirigió a Londres. A caballo durante 12 días llegó a la capital y entró como aprendiz en un taller que fabricaba diferentes instrumentos de navegación. Trabajó muchísimo y, según sus biógrafos, durante el año de su aprendizaje no salió más que unas 2 veces a pasear por las calles de Londres. Un año después regresa a Glasgow, donde funda con dificultad un taller de mecánica y luego es nombrado contramaestre instrumentalista adjunto a la universidad. Todos los jóvenes en la universidad que se interesaran algo por la ciencia conocían a Watt. Pronto su habitación se convirtió en sitio de constantes reuniones, a donde todo el que quería se dirigía con toda clase de preguntas e inquietudes que a veces poco tenían que ver con la mecánica. Por ejemplo, la lingüística, las antigüedades, todas las ciencias naturales, incluso la poesía, la literatura y la crítica, todo se discutía allí con igual ímpetu e interés. Watt parecía tener en aquellos años cierta carga intelectual gigantesca que necesitaba encontrar un objetivo digno de ella, y lo encontró. Todo comenzó porque en 1754 uno de los profesores de la Universidad de Glasgow le encargó que reparara el modelo de una máquina de vapor de Newcomen. Jaime emprendió el trabajo sin mucho entusiasmo, pero al ocuparse del modelo y al tropezar con una serie de dificultades, comenzó a pensar en su naturaleza, como era su costumbre, y pronto comprendió que la culpa de todo no la tenía aquel desdichado modelo concreto, sino los principios según los cuales estaba construido. Esto ya era interesante. Empezó a trabajar, y un día, un magnífico sábado de 1765, me fui a dar un paseo, recordaba posteriormente Watt. Todos mis pensamientos estaban concentrados en la solución del problema que me ocupaba.
Me acerqué a la casa del pastor y en ese momento se me ocurrió lo siguiente. El vapor, por ser un cuerpo elástico, se arrojará al vacío. Si entre el cilindro y el dispositivo de escape hay una juntura, el vapor penetrará en ella. Precisamente allí se le podrá condensar sin enfriar el cilindro en esto. Cuando llegué a Golf House tenía en mi cabeza una idea completa de lo que era necesario hacer. Así iba este hombre entregado a sus pensamientos. La gente lo miraba, lo veía pasear sin sospechar que en esos segundos inmortalizaba su nombre y que el instrumentalista de Glasgow se convertía en el orgullo de la nación. ¿Recuerdan momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig? Eran precisamente esos momentos. Watt construyó el modelo que hasta hoy día puede verse en el Museo Científico de Londres. Hace 200 años, solo 200 años, el 9 de enero de 1769, recibió la patente sobre los métodos de reducir el consumo de vapor y, como consecuencia de ello, del combustible en las máquinas de fuego. Más adelante su vida puede dividirse en dos partes desiguales. La mayor de ellas corresponde a los períodos de búsqueda de medios para perfeccionar la máquina de vapor. Buscaba socios y cuando no los encontraba se veía obligado a dedicarse a determinado trabajo que no le agradaba. Nada más bochornoso para una persona que ocuparse de un trabajo que le es ajeno. Escribe desesperado cuando se ocupaba de la construcción de un canal proyectado por él. Siento una extremada apatía. Mis obreros no cumplen sus obligaciones. Los empleados y contramaestres me engañan, y tengo la desgracia de ver y comprenderlo todo. Preferiría encontrarme cara a cara con un cañón cargado que concertar acuerdos y ajustar cuentas. Resumiendo, cuando me toca trabajar con la gente, no me siento en mi lugar. Para un ingeniero es completamente suficiente enfrentarse a la naturaleza, luchar contra ella y ver que a cada paso ella lo está venciendo. Pero también tuvo días felices. Los socios se encargan de toda la documentación que tanto odiaba, lo libran del eterno miedo a la falta de dinero y empieza a trabajar, hace un esbozo de la hélice del barco, idea un micrómetro, inventa un regulador centrífugo y un mecanismo llamado el paralelogramo de Watt, del cual se enorgullecía mucho. Pero lo principal era que durante todos estos años iba perfeccionando su máquina. En 1782, Watt recibe la patente sobre el motor de vapor con ampliación, y 2 años más tarde, sobre un motor universal de vapor. El reconocimiento de su criatura crece primero lentamente y luego cada vez más rápido. La máquina la compran los dueños de las minas, los directores de las fábricas, y aquí nuevamente tropieza con el reverso de su trabajo. La máquina idea se convierte en máquina de hacer dinero. Ninguna sutilezas técnicas o soluciones originales de construcción interesan a sus compradores, solo las ganancias. Ven engaño por doquier. A un industrial hasta le pareció que la máquina que había comprado hacía menos ruido que la que había adquirido su colega, y se puso muy preocupado. Watt anota al respecto: en los ignorantes, el ruido inculca la idea de fuerza, y la modestia en una máquina les es tan poco comprensible como en las personas. Ayuda a Watt el gran industrial Matthew Boulton, quien fue el primero en comprender el genio de Watt, hombre de gran energía y elevadas cualidades humanas. En las fábricas de Boulton se construyen nuevas máquinas de fuego. Las nuevas ideas del inventor se comprueban en los talleres excelentemente equipados donde trabajan contramaestres de categoría y obreros quizás de la cualificación más alta en el mundo. Boulton fue una de las personas a quienes Inglaterra debe su título de taller de mundo que mantuvo durante muchos años. La compañía de Boulton y Watt la heredarán luego sus hijos. Llegan los tan esperados días cuando el invento empieza a recompensar a su autor. Sus méritos se ven reconocidos, es miembro de la Real Sociedad y de las academias extranjeras, compra fincas y ya puede dejar de pensar en el pan de mañana. Se mira al espejo y ve sus canas. La juventud pasó como un torbellino. Ya sus hijos crecieron. Resulta dudoso que fuera feliz en su vida familiar.
aunque sus amigos escribían que era un padre extraordinariamente tierno. Su esposa, a quien quería mucho, murió cuando él tenía 37 años. Se casó en segundas nupcias y muy pronto se vio bajo la bota de la nueva ama de casa. Esta acostumbró hasta al perro a limpiarse las patas en las numerosas esteras y podía ordenar al sirviente apagar las velas cuando sus amigos se demoraban demasiado en la sala. Solo se sentía amo en su taller. Al final de su vida viaja mucho, visita con frecuencia su tierra natal, Escocia, mantiene una extensa correspondencia, ayuda con sus consejos a los jóvenes inventores. Su vejez fue solitaria. De sus 6 hijos, solo el mayor sobrevivió al padre. Morían los amigos, caían como las hojas del árbol de su vida, antes tan verde y susurrante. Cosa sorprendente. En la vejez, su salud mejoró bruscamente, se olvidó de sus dolores de cabeza, ahora la sentía fresca y clara y su cuerpo vigoroso. Por eso cuando un día sintió un leve malestar, comprendió que había llegado su hora. Recibió la muerte tranquilamente porque sabía que había cumplido su deber ante las nuevas generaciones.